Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Tenemos un invitado, pues, internacional. Para nosotros es un honor recibir al doctor Iker Puente. Es actualmente director del Instituto Transpersonal Integrativo y coordinador del curso de especialización en psicoterapia psicodélica en línea. Y actualmente, pues, también es coordinador del posgrado de las bases de la psicoterapia asistida con psicodélicos. Es doctor en psicología por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en psicología y antropología social y cultural, formado en psicoterapia transpersonal y respiración holotrópica con Stanislav Grof, terapia Gestalt, programación neurolingüística, el programa SAT de Claudio Naranjo, y además tiene formación en psicoterapia asistida con MDMA por parte del Centro Multidisciplinario para Estudios Psicodélicos, MAPS. Ha sido profesor e investigador en la UAP y realizó estancias en California Institute of Integral Studies, el CIIS. Fue asistente editorial del Journal of Transpersonal Research entre el 2013 y el 2016, donde editó un monográfico sobre respiración holotrópica y otras técnicas de hiperventilación en 2014 y un monográfico sobre Psychedelic Research en 2015. Ha escrito numerosos artículos y es autor del libro de investigaciones en psicoterapia asistida, pasado, presente y futuro, de Editorial Liebre de marzo del 2017. Es miembro del equipo internacional de voluntarios Cosmic Care de atención de emergencias psicodélicas en el Boom Festival desde el año 2008 a la fecha y actualmente trabaja como psicoterapeuta en Barcelona, facilitando talleres de respiración holotrópica, respiración transpersonal y seminarios y formaciones en psicología y psicoterapia transpersonal integrativa y en psicoterapia asistida con psicodélicos. Y pues actualmente se encuentra coordinando el curso de especialización en psicoterapia psicodélica en línea. Ya va para la tercera generación, que es un curso, aun y cuando él se encuentra en Barcelona, ha hecho el esfuerzo de coordinar horarios para que sea un curso específico para Latinoamérica, y en el cual pues yo también, pues bueno, tuve la oportunidad y el honor de haber participado en la segunda generación en este curso. Pues adelante, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación y querer compartir un rato con nosotros. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan completa. Y bueno, gracias al Instituto también Nacional de Psiquiatría, al doctor Escamilla por la invitación, a todos los asistentes que estáis hoy aquí, a los que estéis en línea y a los que podáis ver esta presentación posteriormente. Bueno, entonces voy a presentarme también yo un poco, pero creo que ya no es necesario con todo lo que ha compartido el doctor Escamilla sobre mí. Bueno, ahora soy el director del Instituto Transpersonal Integrativo, desde la que ofrecemos pues, diferentes actividades formativas, de divulgación, y bueno, un poco por encuadrar también pues, mi interés por este campo de la psicoterapia con psicodélicos, que entiendo que la mayoría de vosotros tenéis ya cierta base de conocimientos. Bueno, pues mi interés viene desde hace muchísimo tiempo en realidad. Entonces ese interés me llevó a escribir este libro que se publicó en el año 2017. De hecho, casi a veces hacemos broma de casi es un libro de historia, porque realmente los últimos 8 años han pasado muchísimas cosas en este campo, ¿no? Y entonces es un libro en el que entrevisté a especialistas en este campo, tanto algunos que llevaban mucho tiempo trabajando en este área, porque para los que no lo tengáis en el radar, pues ya se hizo mucha investigación sobre este tema, investigación en psicoterapia con psicodélicos en los años 40, 50 y 60 del siglo XX. Y entonces después hubo un parón derivado de todo el consumo recreativo, pues hubo un mayor control de estas sustancias, incluso una prohibición, aunque nunca fue una prohibición total, pero sí que digamos, hizo que ese interés inicial y ese boom que hubo en esos años 40, 50, 60 del siglo pasado, pues se redujera.
Y después pues ha vuelto a haber este renacimiento, sobre todo a partir de finales de los años 90 y principios del siglo XXI, que en realidad estamos en el 2025, o sea que llevamos 25 años ya de esta segunda ola de investigación y de trabajo, que es en la que voy a enfocar sobre todo, ¿no? Hablar un poco del presente y un poco del futuro, ¿no? Y entonces, bueno, decidí escribir este libro también porque prácticamente no había información en ese momento sobre lo que estaba haciendo en este periodo de estos últimos 25 años, sobre todo si uno no sabía inglés, ¿no? Porque solo había las publicaciones científicas que eran en inglés, a veces en revistas científicas que no estaban accesibles, empezaba a ver algunos documentales, pero no todos eran traducidos al castellano, y los artículos que salían a veces en medios de comunicación, pues eran en medios de comunicación de Estados Unidos, de Inglaterra. Entonces un poco la idea de publicar este libro fue recoger toda esta información de una forma divulgativa y hacerla accesible a personas hispanohablantes, porque lo publiqué primeramente en castellano, luego se publicó también en inglés, ¿no? Entonces, bueno, yo desde que empecé mi doctorado, bueno, desde que estudié psicología ya me interesaba este tema. Cuando estudié la carrera de psicología prácticamente no había todavía nada, ningún estudio en marcha, era algo como que se había hecho en el pasado pero todavía no estaba sucediendo. Cuando ya estudié después antropología y me animé a hacer el doctorado en Barcelona, ya empezaba a haber algunos estudios, pero mi interés hubiera sido hacer mi tesis doctoral sobre psicoterapia asistida con psicodélicos, pero no pude hacerlo porque, bueno, era como muy incipiente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también sirve de introducción a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esto es el resumen muy rápido de lo que se decía, ¿no? Pues desde los años 40 hasta principios de los 70 es esta primera ola de estudios, que veremos que fue muy intensiva, se hizo mucha investigación, muchas publicaciones. La etapa de prohibición, entre comillas, pues los décadas de los 70, 80, 90, en los 90 ya hay un reinicio gradual de estudios y sobre todo, pues eso, siglo XXI, a partir del año 1999 de hecho, se arrancan los primeros estudios de psicoterapia asistida con psicodélicos, primero con MDMA, luego con psilocibina. Y aquí, bueno, he puesto un par de periodos que voy a luego mencionar, que es 2006, cuando se empiezan a publicar los primeros artículos científicos con los resultados de esos estudios, que eso ya hizo que hubiera un cambio de actitud, dado que los resultados eran muy positivos, pues cambio de percepción social, medios de comunicación que empezaron a hacerse eco de esos estudios, otros investigadores de otras universidades que al leer estos artículos se interesaron por este tema. Entonces hubo un interés exponencial. Esto estamos hablando pues del 2006 al 2016, y a partir del 2017 entramos en otra fase que luego comentaré, que ahí ya es cuando se empiezan a hacer muchísimos estudios, replicaciones de estudios que ya se habían hecho, hasta el momento presente en el que ya estamos muy cerca de que muchas de estas sustancias se aprueben como fármacos, ¿vale? Esto es un poco el resumen. Luego en realidad va a ser una presentación muy gráfica, mucho con imágenes y gráficos para, digamos, que tengáis una visión global de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces esta es simplemente una imagen de las gragas del LSD cuando era legal, que de hecho primero fue legal y se distribuyó como un fármaco de investigación hasta, como se decía, en los años 60, que es cuando se produjo el consumo recreacional masivo, pues se empezó a prohibir y regular de una manera más digamos, intensiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que veis es el prospecto del fármaco, o sea, realmente era un fármaco, ¿no? Ahora nos extraña decir LSD y fármaco, todo junto en una frase, pero esto es por donde empezó todo esto, ¿no? Bueno, y luego, paralelamente, Albert Hofmann sintetiza el LSD y, dado el interés que le generan estas sustancias, después, a través de... Esto lo pongo porque, ya que estamos en México, pues me parecía que era importante esta parte histórica, así pararme un momento, ¿no? Pues Robert Gordon Wanson, que era un investigador, viene aquí a México, va a Huautla de Jiménez, conoce a Ana María Sabina, que de hecho le costó mucho tiempo, digamos, convencerla o convencer a algún chamán o chamana para que la acompañaran en esta experiencia, y en el año 55, es decir, hace ya 70 años, si no me equivoco, fue la primera vez que se sepa oficialmente que un occidental tuvo acceso a una ceremonia con hongos, ¿no? Y entonces lo menciono porque luego de los hongos, Wasson se los manda a Albert Hofmann, que es el que sintetizó el LSD, y de ahí sale la psilocibina, ¿vale? Que es una de las sustancias de las que vamos a hablar, que de hecho es una de las sustancias con la que más investigación se está haciendo. Esto lo remarco porque realmente, justamente en México, tenéis esa, digamos, tradición cultural milenaria, ¿no? Que todavía está viva en algunos lugares, de conexión con todo esto, que ahora es medicina psicodélica, psicoterapia asistida con psicodélicos, pero que también entronca en toda una tradición más
vamos a decir, chamánica, indígena, otros contextos donde también se usó pues con los mismos objetivos, ¿no? Objetivos de sanación, de psicoterapia, a veces a nivel comunitario, a veces a nivel individual, pero realmente es algo que está muy entroncado en muchas culturas humanas, y entre ellas, pues aquí en México, pues la tenéis como muy, muy presente, ¿no? Todavía. Entonces, lo mencionaba simplemente para que sepáis que, aparte del LSD, pues en los años 60, 70 también se hizo investigación con esta sustancia, la psilocibina, que se extrae directamente de los hongos psilocíbicos, que hay 200 especies, muchas de ellas que están aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo del Hoffman con la molécula del LSD. Y esto es lo que os decía muy brevemente, pues fijaros, estas son publicaciones sobre estudios de psicoterapia o investigación con psicodélicos realizados entre los años 50 y los años 70, bueno, en realidad hasta los años 90, 96 creo que es, 97 era la fecha final, y parece como la bolsa, ¿no? Cuando los gráficos de la bolsa, ¿no? Pues hubo una época de mucho interés y muchísimas publicaciones, pero miles de publicaciones, de hecho, y claro, coincide el momento en el que es el consumo recreacional masivo, finales de los años 60, principios de los 70, que se decide regular, bueno, prohibir primero el consumo recreacional y regular muy digamos, estrictamente el uso en otros contextos médicos o psicoterapéuticos, ¿no? Que sería todo este bajón que veis aquí, que prácticamente, aunque se siguen haciendo investigaciones y publicaciones, pues parece que prácticamente no pasa nada, ¿no? Os lo muestro así como muy gráficamente para que veáis el resumen. Luego, ¿qué pasó? Pues de repente, como os decía, en el año 2000, finales de los 90, empiezan a reanudarse estas investigaciones. En el año 2006 se empiezan a publicar, y si os fijáis, pues entre el 2006 y el 2010, ese gráfico cada vez va, digamos, haciéndose como más elevado, y esto también corresponde a publicaciones en el campo de la investigación con psicodélicos, no solo en psicoterapia con psicodélicos, pero todo lo que tenga que ver con investigación con psicodélicos, ¿no? Entonces, digamos que ya estamos al mismo nivel de interés que en los años 50, 60 del siglo pasado. Donde veis la línea roja es el momento en el que se crea esta ley de regulación de las sustancias y donde se decide colocar a los psicodélicos en la lista 1, que es una lista que curiosamente indica que son sustancias sin ningún uso médico o terapéutico, cuando había 20 años de experiencia que decían lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí sería entrar en otros factores de por qué se decide colocar estas sustancias ahí, que es donde estamos todavía, ¿no? Esto es donde cerraremos la presentación. Entonces, bueno, lo que sí que hay es un aumento del interés, muchísima investigación, y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de las investigaciones principales y dónde estamos en este momento y hacia dónde apunta todo esto, ¿no? De cara al futuro a corto y medio plazo. Bueno, de hecho, esto ya sería el futuro. Esto es una compañía, porque de hecho esto ya es un poco fast forward. Pasamos de una situación en la que casi no pasa nada a una situación en la que empiezan a hacerse estudios puntualmente, se publican, eso genera mayor interés, pero por parte de la comunidad científica, y ya en los últimos años empiezan a crearse compañías, digamos, compañías más de corte capitalista en el sentido que buscan beneficios, y una de estas compañías creó esta tabla, que entonces es una tabla de una previsión de cuándo se va a legalizar como fármaco cada sustancia psicodélica de las que he mencionado y otras, ¿no? Entonces es una previsión que se hizo hace 2 o 3 años, probablemente no sea exacta ni vaya a cumplirse a rajatabla, pero ellos lo que están preveyendo es que ya no solo la psilocibina y la MDMA, que son las dos que están más avanzadas en investigación, y la ketamina, que ya es legal, y la esketamina, sino que otras sustancias también van a ser legales de aquí al 2030, ¿vale? Entonces estamos hablando que, aunque ahora nos parezca algo muy lejano, de aquí a 5 años va a haber un cambio bastante grande a nivel de paradigma, potencialmente. Tampoco lo podemos asegurar, pero bueno, os voy a mostrar datos que os pueden hacer luego reflexionar al respecto, y luego podemos entrar en un pequeño diálogo y debate sobre esto, ¿no? Pero entonces también se habla de el DMT, el 5-MeO-DMT, que es lo que está, el bufo contiene 5-MeO-DMT, por ejemplo, para también conectar con tradiciones locales de México. Incluso habla de que el LSD también probablemente para el 2030 ya sea legal como fármaco, es decir, estará muy regulado, muy controlado, pero psiquiatras, psicoterapeutas con determinada formación podrán trabajar con estas sustancias. Entonces ya estamos hablando de no 1 o 2, sino 5 o 6 sustancias que personas entrenadas podrán trabajar para, bueno, ya sean médicos, medicina psicodélica, o psicólogos, psicoterapia psicodélica, pues para tratar a sus pacientes y sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de dónde estamos en relación a cada sustancia.
para que tengáis una visión en conjunto. Entonces voy a empezar con la psilocibina. Claro, con la psilocibina es con la que más investigación ha habido, curiosamente. También como el LSD tuvo tan mala fama, o sea, se asoció a ese consumo recreativo de una manera tan fuerte, pues cuando se reanudó la investigación se decidió que era una mala candidata la sustancia, el LSD, pues para retomar las investigaciones. Entonces, como la psilocibina era más desconocida, entonces pues se decidió empezar los estudios con psilocibina, ¿no? Luego, paralelamente con MDMA. Entonces con psilocibina se han hecho muchísimos estudios, ¿vale? Actualmente ya, esto es una imagen de la Universidad Johns Hopkins, que de hecho pensar que la Universidad Johns Hopkins está en el ranking de una de las 10 universidades más prestigiosas del mundo, y entonces el Departamento de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, un poco lo equivalente a lo que sería este instituto, decidió empezar estudios con psilocibina, ¿no? Entonces, primero empezaron con sujetos sanos. Este es el artículo que os digo que se publicó en el 2006, que generó este gran interés por parte de la comunidad científica, pero también del público en general, y creó este boom de interés hacia este campo. Y entonces se llama: la psilocibina puede ocasionar experiencias de carácter místico que tienen un significado a nivel personal y espiritual significativo y sostenido. Vale, esto es un título muy largo, ahora os lo voy a traducir rápidamente. Entonces ellos básicamente lo que hicieron fue dar una dosis media alta de psilocibina, que como os digo está extraída de los hongos, bueno, lo hacen sintéticamente, en este caso con personas sanas, un poco para ver, por un lado, si era seguro administrarla, y por otro lado para ver si tenía efectos terapéuticos, ¿no? Se centraron en esta variable de la experiencia, digamos, espiritual o mística, porque se sabía que había cierta conexión con este área, pero ahora no vamos a entrar en esto. Lo que nos interesa es ver cómo valoran estas personas que tuvieron la experiencia, digamos, el cómo les afectó a ellos a nivel personal, espiritual y a nivel de bienestar, ¿no? Entonces, para el 60% de la muestra de las personas que tuvieron la experiencia con psilocibina, porque había una parte del grupo que solo tenían una experiencia con un placebo, con una sustancia que no tenía, digamos, estas cualidades psicodélicas, pues el 60% de los que tomaron la psilocibina consideraron que era una de las experiencias, de las 5 experiencias más significativas de toda su vida, ¿vale? Comparada con conocer a tu pareja, tener hijos, o sea, hacerte catedrático de la facultad o conseguir un puesto de trabajo. Bueno, entonces, entre las 5 más significativas de su vida, ¿no? Y incluso hubo un porcentaje, aproximadamente el 10%, que decían que había sido la experiencia más significativa de toda su vida, ¿vale? Entonces, esto les sorprendió hasta a los propios investigadores que estaban haciendo la investigación, ¿no? Cuando se les preguntaba a nivel espiritual cómo de significativa había sido, bueno, pensar que tener experiencias espirituales, pues uno puede meditar o, bueno, tener una práctica durante mucho tiempo. Tampoco vamos a entrar ahora en este concepto de espiritualidad, pero bueno, simplemente para que veáis que también cuando se les pregunta cómo significativa fue la experiencia a ese nivel, otra vez aproximadamente 60%, 70% del grupo la considera o la más significativa de su vida o una de las 5 más significativas de su vida en este contexto de la espiritualidad, ¿vale? Y luego dijeron, bueno, vamos a preguntarles también, bueno, ha sido muy significativa, pero ¿a ti cómo te ha afectado personalmente? Es decir, ¿tú te sientes mejor? ¿Tu vida ha cambiado? ¿No ha cambiado? Entonces preguntan, ¿ha habido algún cambio a nivel de bienestar personal y satisfacción vital? Y igualmente, además correlacionaba bastante con los que respondían que había sido significativa espiritualmente y personalmente, pues un 70% contestaron que había aumentado mucho o bastante su calidad de vida y satisfacción vital. Entonces, realmente ya no solo es que fuesen experiencias significativas a diferentes niveles, sino que realmente las personas estos a 2 meses se sentían mejor, ¿vale? Luego hicieron otro estudio, bueno, un seguimiento 14 meses y estas respuestas se mantenían. Es decir, luego lo que es interesante es que aunque había 1 o 2 personas que decían que no había habido ningún cambio, ninguna persona consideró que se sentían peor. Que esto era algo que era una pregunta abierta, ¿no? Si estas sustancias realmente pueden hacer que haya personas que puedan llegar a sentirse peor después, ¿no? También es una muestra que era muy seleccionada, etcétera, pero bueno, digamos que esto fue algo como muy llamativo para la comunidad científica en general. Pensar que se le dedicó un número monográfico de la revista Psychopharmacology, donde diferentes figuras, pues farmacólogos, psiquiatras de la comunidad científica comentaban los resultados de este estudio, ¿no? Porque era realmente algo que sorprendió mucho, ¿no? Y a partir de aquí, entonces, luego empezaron a aplicarlo en, digamos, personas con algún problema psicológico, emocional, ¿no? Y en el caso, bueno, luego se hizo un estudio de neuroimagen donde se vio también
que realmente el tomar psilocibina, la imagen del círculo de la izquierda es un cerebro y cada región del cerebro en un estado, digamos, en placebo, o sea, cuando no se ha tomado un psicodélico. La imagen de la derecha es una persona, después de haber tomado psilocibina, cómo se correlacionan en las diferentes regiones del cerebro, primero entre sí y con otras regiones del cerebro, ¿no? Entonces podemos ver que hay mucha más interconexión en las propias regiones cerebrales y entre otras regiones del cerebro, ¿no? Esto también fue algo que mostró que realmente lo que hace la psilocibina es generar más conexiones en el cerebro, ¿no? Este gráfico tiene muchas interpretaciones, pero digamos que también fue digamos, apoyar mucho lo que ya se había visto en los estudios más de psicoterapia, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo que se ha hecho desde entonces a nivel de estudios con, digamos, personas con condiciones médicas psiquiátricas, pues he trabajado con personas con enfermedades terminales para trabajar la ansiedad existencial en personas terminales. Ese fue el primer estudio a gran escala que se hizo con psilocibina después de este estudio que os he mencionado, y los resultados fueron muy positivos, no solo en reducción de ansiedad existencial, sino también en reducción de la depresión que tienen las personas terminales. O sea, eran personas que igualmente iban a morir, o sea, ya eran terminales, pero realmente su calidad de vida aumentó mucho en los últimos años de su vida, y una reducción muy acentuada de la ansiedad existencial, pero también de la depresión. Entonces eso les llevó a decidir que de cara a probar la psilocibina como fármaco, es decir, pasar por todo el protocolo de estudios que hay que hacer, se haría sobre depresión, ¿vale? Entonces actualmente la psilocibina está a punto de aprobarse, probablemente pasen 2-3 años, pero falta poco, para el tratamiento de la depresión mayor y de la depresión resistente al tratamiento, ¿vale? Entonces ha habido un montón de estudios que se han hecho, primero lo que se llama fase 2, que son estudios con muestras pequeñas de 20-25 personas, y ahora están ya replicando en muestras mucho más grandes por parte de muchos grupos de investigación, ¿vale? Entonces tenemos psilocibina para el tratamiento de la depresión mayor y resistente al tratamiento, que será cuando se apruebe como fármaco, digamos, en el prospecto lo que vendrá, ¿no? La indicación, pero al mismo tiempo pues hay evidencia, como os he dicho, de que para personas con enfermedades terminales puede ser útil para reducir la ansiedad y la depresión, y también se han hecho estudios con adicciones, que eso es algo que se había hecho ya también en los años 60-70 con el LSD y con psilocibina, y entonces empezaron primero un estudio con nicotina, con personas adictas al cigarrillo, y también encontraron que un porcentaje muy elevado de personas dejaban de fumar después de tomar la psilocibina, ¿vale? Es lo que no quiero poner todos los datos porque serían muchos, pero pensar que, por ejemplo, en el estudio de nicotina, aunque era una muestra muy pequeña, el 80% de personas dejaban de fumar. Y de ese 80% de personas que dejaban de fumar, a los 6 meses, creo que el 60% seguían abstemios al cigarrillo, que comparado con cualquier otro tratamiento para dejar de fumar, pues los resultados eran mucho más positivos, ¿no? Se han hecho estudios con alcohólicos, con personas que abusan del alcohol. También se han publicado los resultados muy positivos, con un porcentaje muy elevado de personas que dejan de abusar del alcohol, de usar el alcohol. Esto también se había estudiado con el LSD en los años 50 y 60, entonces es una replicación de algo que ya se sabía, pero que realmente las metodologías científicas son mucho más rigurosas y más, digamos, bueno, más rigurosas y más sólidas, con lo cual lo que se está encontrando ahora se puede afirmar con más solidez, ¿no? Entre los son estudios preliminares todavía, en el caso de la adicción a la nicotina, en el caso del abuso del alcohol. De hecho, con el alcohol hubo un estudio con una muestra de aproximadamente 16-20 personas, y ya está replicando con una muestra mucho mayor también, ¿no? Entonces, y luego también hay evidencia, primero anecdótica y luego un par de estudios preliminares con trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Entonces, también se están haciendo estudios con adicción a la cocaína, con otras condiciones. Pero entonces, un poco este es el resumen de todo lo que está haciendo a nivel de investigación con psilocibina actualmente, ¿vale? Y ya os digo que lo que es la psilocibina, la psicoterapia con psilocibina para el tratamiento de la depresión mayor y resistente al tratamiento, eso está en fase 3 de investigación. Eso quiere decir que si los estudios que están haciendo actualmente arrojan resultados positivos, porque los que se hicieron de fase 2 los arrojaron con reducciones de depresión muy significativas en un porcentaje muy elevado de la muestra. Luego me podéis preguntar por los datos concretos si queréis, pero quiero que os quedéis con la imagen, con la big picture, digamos. Pues si estos resultados son tan igualmente positivos, de aquí a probablemente 2 años en Estados Unidos y quizás después ya en otros países, estará aprobada como fármaco la psilocibina, ¿vale? Luego ahí habrá que ver
quién puede administrar esa sustancia y en qué condiciones, que eso lo podemos comentar también al final, ¿vale? Puede que sean médicos, psiquiatras, también psicoterapeutas. Está claro que tendrán que tener cierta formación específica sobre este tema, pero bueno, ahí hay otro debate abierto de quiénes van a poder realmente facilitar estas sustancias una vez que sean legales, ¿no? Y realmente ya tenemos un ejemplo que es el de la ketamina, que la dejo para el final, pero realmente la ketamina ya es legal y ya se puede usar para tratamientos de depresión y otras condiciones, ¿vale? Entonces, este es el resumen de la psilocibina. Pensar que hay muchas más líneas de investigación abiertas, pues anorexia, personas deprimidas que tienen Alzheimer, pero se trata de la depresión en el Alzheimer, depresión y abuso de alcohol comórbido. Bueno, se está comparando la eficacia de la psilocibina en relación a los antidepresivos clásicos. Se ha hecho un estudio con el citalopram. Entonces, bueno, hay muchísimas líneas de investigación abiertas, ¿no? Pero todo esto lo menciono porque, como sabréis los médicos, cuando una sustancia se ha probado para algo, si hay evidencia de que puede ser útil para otras condiciones, se puede dar lo que se llama off-label en inglés, no sé si es bajo, ¿cómo se diría aquí? Off-label. Fuera de prescripción, ¿no? Entonces pensar, ¿no? Pues el impacto que puede tener una sustancia que hay evidencia que puede ser útil para la depresión mayor, para el tratamiento, para las adicciones. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Potencialmente que se podrían beneficiar de estas sustancias si los resultados de los estudios son igualmente sólidos como lo han sido hasta ahora, ¿no? Entonces, esto sería por un lado la psilocibina, luego tenemos la MDMA. Voy en este orden porque son las con las que más investigación ha habido hasta ahora, ¿vale? Entonces, igual que la psilocibina, hemos visto que para lo que más investigación se ha hecho ha sido depresión, aparte de los estudios con terminales. Con la MDMA, la condición que se eligió para llevar a cabo los estudios fue el estrés, el trastorno de estrés postraumático resistente al tratamiento, ¿vale? Pues tampoco voy a entrar en detalles en explicar el por qué, pero bueno, digamos que primero por evidencias anecdóticas y por los efectos que tiene particularmente esta sustancia, que no es exactamente un psicodélico, pues se decidió que podía ser muy útil para esta condición, ¿no? Bueno, esto voy poniendo imágenes también para que veáis un poco cómo suele ser el setting, el contexto donde se hacen estos tratamientos, ¿no? Pues son con dos terapeutas que suelen ser hombre y mujer, pues en un contexto como muy agradable, ¿no? Como poco médico, poco psiquiátrico, más parecido a un consultorio médico de un psicólogo, un psicoterapeuta. Entonces, bueno, como para también crear un contexto lo más agradable posible para favorecer experiencias positivas, ¿no? Pero pensar que los resultados que vemos son muy positivos, pero los resultados son muy positivos a partir de que las personas se tienen que enfrentar con su depresión, con su adicción, con su trauma. O sea, realmente el proceso no siempre es digamos, un camino de rosas, sino todo lo contrario, pero con un buen acompañamiento, pues los resultados son los que estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen de esos acompañamientos. También son esas experiencias como muy internalizadas, porque lo que queremos es que la persona realmente pueda conectar pues, con sus recuerdos, con sus memorias, con sus emociones, con esas partes de su mundo interior que no se atreve a contemplar, ¿no? En terapia o a través de estos tratamientos, ¿no? Y pensar que estamos hablando todo el rato de resistente al tratamiento. O sea, son personas que han probado muchos tratamientos, ya sea las personas con depresión, las personas con estrés postraumático, y después de haber probado varios tratamientos, llegan aquí, ¿vale? E incluso siendo casos de personas resistentes al tratamiento, hay mejorías, que esto todavía sería como más significativo, ¿no? Entonces, por no entrar en muchos detalles, pero esto sí que quería explicarlo brevemente, porque es como muy llamativo también. En los primeros estudios piloto de fase 2 se encontró que ya no solo reducían el nivel de estrés postraumático en las escalas que miden estrés postraumático las personas que participaron en el estudio, que eran aproximadamente 20, sino que un 60% dejaban de tener el diagnóstico de estrés postraumático, ¿vale? Esto no lo he comentado con depresión, pero también en el caso de depresión, muchas personas dejaban de puntuar como depresión en las escalas de depresión después de estos tratamientos, ¿vale? Son no solo reducciones significativas de los síntomas, sino incluso a veces reducciones significativas de los síntomas hasta el punto de dejar de cumplir los criterios de tener ese cuadro psiquiátrico psicológico, ¿no? Entonces, en el caso del estrés postraumático, la reducción fue en el 60% de las personas significativa que dejaban de puntuar como que tenían estrés postraumático, ¿vale? Entonces, esto realmente también llamó mucho la atención de la comunidad científica. Estoy yendo para atrás. A ver. Y entonces esto fue el estudio piloto, digamos, con solamente 20 personas. Luego esto se replicó, ¿vale? Lo que se llama estudios de fase 3, que entonces ya es
coger a un montón de investigadores que entonces fueron entrenados por los que hicieron el primer estudio. Entonces eran como 15 parejas de investigadores, hombre-mujer, que hacían terapia con pacientes de estrés postraumático de tratamiento. Claro, ahí se pensó, bueno, estas personas que acaban de aprender a hacer este tipo de terapia, de hecho yo hice esta formación, pensaban, bueno, los resultados no serán tan positivos porque son personas que están, digamos, de prácticas, ¿no? O sea, son psicoterapeutas o psicólogos, psiquiatras con su práctica de psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, pero no tienen experiencia con el MDMA porque acaban de empezar, ¿no? Y los resultados fueron también igual de llamativos en el sentido de que, a ver si consigo, ¿vale? También hubo una reducción de sintomatología en el 60% de las personas que participaron en el estudio, que tenían estrés postraumático resistente al tratamiento, ¿vale? Entonces, comparado con el placebo, pensar que esto es un contexto que también hay una psicoterapia que dura varios meses de por medio. Entonces, la psicoterapia del enfoque que se está empleando en estos estudios también resultó muy eficaz y había personas que mejoraban solo con la psicoterapia. Claro, las sesiones de placebo, pensar que son sesiones en las que las personas están tumbadas 7 horas escuchando música con los ojos cerrados y 2 personas cuidándoles todo el tiempo. Entonces eso se ha visto que también es terapéutico, ¿no? Simplemente estar en ese contexto, digamos, que no es muy habitual, ¿no? Pero en cualquier caso, la reducción más significativa fue para las personas que tuvieron la experiencia de tomar la sustancia. Y además son estudios en los que las experiencias con psilocibina, en el caso de la psilocibina, MDMA, en el caso del MDMA, son muy pocas sesiones con la medicina, con el fármaco. En el caso del MDMA eran 3 experiencias con la MDMA en todo el tratamiento, que podían ser unos 4 o 6 meses, ¿no? Acompañado de psicoterapia. Y la reducción era pues muy acentuada, como estoy comentando, ¿no? Entonces aquí se ve un poco gráficamente, pues el 67% de las personas a los 2 meses dejaban de puntuar en las escalas de estrés postraumático como que tuvieran estrés postraumático, pero incluso los que pasaban solo por el grupo de control, es decir, sin MDMA, solamente la terapia y el estar en ese contexto que os digo, ¿no? Pues igual que los que tomaban MDMA pero sin la sustancia, también un 30% mejoraban hasta el punto de dejar de puntuar como que tenían estrés postraumático. Claro, esto se pone interesante cuando se compara con cualquier otro tratamiento para estrés postraumático, porque ahora no puedo deciros de memoria el porcentaje, pero digamos que normalmente la mejoría es, vamos a poner, entre el 20 y el 40% de las personas, pero mejoran un poco, no dejan de tener el criterio de estrés postraumático. Entonces, digamos que estos resultados llaman mucho la atención, incluso a la propia comunidad de estrés postraumático, y actualmente algunos de los mayores expertos de estrés postraumático también están interesados y trabajando con MDMA en contextos de investigación, ¿no? Entonces, fue hasta tal punto, digamos, relevante estos resultados que la revista, bueno, se publicó en la revista Nature y la revista Science cada año elige 10 descubrimientos científicos, pero cuando digo científicos me refiero de toda la ciencia, o sea, de astronomía, de física, de química, de medicina, etcétera, y consideró que dentro de esas 10 descubrimientos o innovaciones científicas de ese año, este estudio que estoy hablando fue uno de los 10, ¿vale? Entonces considero un estudio a nivel de ciencia pues muy, muy significativo, ¿no? Luego, paradójicamente, y esto lo podemos comentar al final, estos estudios de fase 3 ya se acabaron en el año 2022-23, 23-24 creo. Pues el año pasado ya la FDA tenía que decidir si los datos eran suficientemente sólidos para poder aprobarlo como fármaco. Y curiosamente se decidió que no, ¿vale? Todo esto podemos comentar al final, ¿no? Porque decían que no había suficientes datos que avalaran que estos resultados eran eficaces, significativos y que era una sustancia segura, ¿vale? Que probablemente ahí jugó un poco el hecho de que sea una sustancia que también que tiene cierta mala fama, porque para los que sepáis, pues el MDMA se consume recreacionalmente todavía hoy en día, entonces probablemente eso condicionó bastante la decisión de este grupo de personas de la FDA que tenían que tomar esa decisión. Pero realmente la MDMA está muy cerca también de ser aprobada como fármaco, en este caso para el tratamiento del estrés postraumático. Pero igualmente, como os he comentado del caso de la psilocibina, también se han hecho estudios con enfermos terminales, se han hecho estudios con ansiedad social en personas de espectro autista, se hizo un estudio piloto con alcohólicos, o personas adictas al alcohol, se están haciendo estudios de terapia de grupo, entonces hay un estudio en proceso de terapia de pareja, entonces igualmente, como os he comentado antes, si en algún momento ya se aprueba como fármaco, pues por la misma idea de off-label podría ser tratamiento para muchas otras condiciones, ¿vale?
Entonces esto sería lo que está más avanzado y lo que más cerca está de ser aprobado como fármaco, la psilocibina y el MDMA. Y la ketamina, curiosamente, ya está aprobada como fármaco. Por la ketamina, para los que sois médicos y psiquiatras, sabréis que es una medicina que se usa como anestésico originalmente, pero luego se descubrió que tiene un efecto antidepresivo farmacológico, ¿vale? Entonces, bueno, tanto la ketamina lo tiene, pero la que se ha aprobado como fármaco antidepresivo es la esketamina, que es el Spravato. Bueno, esto no vamos a entrar en todos los detalles, pero bueno, básicamente, como no tenía patente la ketamina, pues los que hicieron los estudios para luego poder, digamos, pagar los estudios y vender el fármaco, pues decidieron hacer los estudios con esketamina, pero es parecida a la ketamina. Aquí voy a ir más rápido. Bueno, aquí imaginaos que este libro tiene 400 páginas y, bueno, aparte de que hay una parte dedicada a psicoterapia con ketamina, o psicoterapia psicodélica con ketamina, hay muchísimos estudios desde un enfoque más médico, psiquiátrico, simplemente buscando el efecto antidepresivo, pero hay, si no mires, muchos cientos de investigaciones hechas en todo el mundo que avalan que la ketamina es útil para la depresión, ¿vale? Entonces, claro, dentro del contexto de esta charla, claro, lo que dicen los investigadores, que son psicólogos, psicoterapeutas, que son psiquiatras con formación en psicoterapia, es que si además de dar la ketamina, que tiene un efecto antidepresivo, digamos, farmacológico, la acompañas de psicoterapia, ese efecto antidepresivo va a ser mucho más profundo y más duradero, ¿vale? Bueno, simplemente lo apunto, ¿no? Y los estudios que más, bueno, que se hicieron, digamos, aparte de los de depresión como más significativos, fueron en Rusia, con dependencia del alcohol y dependencia de la heroína. Entonces, de nuevo encontramos otra sustancia pues, útil para la depresión y las adicciones, ¿no? Entonces, o sea, si lo escalamos el número de potencialmente personas que se pueden beneficiar de esto, pues son cientos de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces se empezó a usar off-label en los años finales de los 90, años 2000, porque ya se había usado en algunos contextos psicoterapéuticos ya en los 70. De hecho, Salvador Roquet, que era un psiquiatra mexicano, fue uno de los pioneros también con la ketamina. Entonces luego se retoma esto en los años 2000 y, como os decía, aparte de que las ketaminas se aprueba como spray nasal para comercializarse para el tratamiento de la depresión mayor al tratamiento, ya se está usando off-label la ketamina. De hecho, cualquier psiquiatra médico, en teoría, puede usar la ketamina, además de la esketamina, que de hecho es muchísimo más cara como tratamiento, y también lo podemos comentar al final de esto, ¿no? Y pensar que actualmente ya hay más de 1000 clínicas solo en Estados Unidos de terapia asistida con ketamina. No de psicoterapia asistida con ketamina. Es decir, de las clínicas que hay, quizás habrá un 15% que sí que acompañan el uso de la ketamina con psicoterapia. Luego hay muchísimas clínicas que son simplemente tratamiento de la depresión, pero desde un enfoque más médico farmacológico, ¿vale? Pero pensar que, un poco para lo que vamos a llegar ahora, que es el presente y el futuro, ¿no? Si solo hay más de 10.000 clínicas en Estados Unidos, pues luego multiplicar por países, ¿no? En Europa ahora debe haber igual, no sería hacer la estimación, pero quizás hay 50 clínicas o más de ketamina, digamos, privadas, ¿no? Pero es que luego en muchos hospitales públicos, en España, por ejemplo, que es lo que más conozco, pues se usa en muchas unidades de psiquiatría, en unidades de dolor, se usa la ketamina y la esketamina para tratar pacientes, ¿no? Porque ya está incluso pasada por el seguro médico en la medicina privada, en la medicina pública, ¿no? Y pensar hasta qué punto esto ha avanzado, que incluso las compañías de seguros en Estados Unidos, que no hay salud pública, claro, o sea, pensar que incluso ahora hay algunas asociaciones que van a las compañías de seguros para convencerles de que, aunque tengan mala fama los psicodélicos, son muy eficaces y se van a ahorrar dinero dando tratamiento de psicoterapia con ketamina a sus trabajadores que están de baja. Imaginaos, si tienen una persona de baja 9 meses deprimida, les cuesta $150.000, y el tratamiento de la ketamina para la depresión cuesta, vamos a poner 10.000 o los que sean, se están ahorrando dinero, ¿no? Entonces, incluso desde una perspectiva, vamos a decir, económica, están llegando a entrar a entender toda esta lógica, que de entrada puede ser algo que choca, porque mucha gente todavía asocia los psicodélicos a algo ilegal, ¿no? A algo recreativo, ilegal, que de hecho la ketamina también se usa en contextos recreativos, ¿no? Entonces, bueno, hay esta paradoja, pero realmente, y esto ya es llegar al presente y al futuro, ¿no? Pues es algo que ya está pasando en realidad. O sea, y entonces ya lo último para acabar, que espero... bueno, voy bien de tiempo, pensaba que no me iba a dar tiempo a todo, pero veo que sí. Entonces, pues hemos visto esto, ¿no? Pues ketamina, o sea, psilocibina y MDMA a punto de aprobarse, ketamina ya aprobada, que entonces, claro, y también cuál es la lógica de que hay tantas técnicas de ketamina,
Por un lado porque es una sustancia muy interesante y por otra porque si tú ya tienes los permisos para dar ketamina, cuando luego se apruebe el MDMA y la psilocibina, pues ya tienes la infraestructura y los permisos para poder trabajar con los que vayan entrando a ser fármacos aprobados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que la indicación principal ketamina, la depresión, también evidencia con adicciones y hay muchos otros estudios en marcha con, bueno, y luego la evidencia de las clínicas que están trabajando con pacientes, ¿no? Entonces, el estrés postraumático parece que podría ser también una indicación, bueno, hay muchas indicaciones con ketamina, ¿no? Y claro, como la ketamina es legal, también se está usando para formar a terapeutas que quieran trabajar con psicodélicos, ¿vale? Bueno, esto también no es tan fácil, pero se puede conseguir un permiso en el caso de la ketamina porque es legal, ¿no? Bueno, esto es una imagen para que veáis también, ¿no? Pues esto exponencial que hablábamos, esto es un congreso que hubo hace 2 años en Estados Unidos, había entre 12.000 y 14.000 personas, ¿no? Pensar que antes a un congreso de este tipo podían ir 1.000 personas hace 10 años o 15, 3.000, me acuerdo cuando salió mi libro en el 2017 había 3.000 y ya pensábamos que ya era, que no podía haber más gente interesada en este tema. Pues en el 2023 hubo entre 12.000 y 14.000 personas en el congreso principal de psicoterapia psicodélica del mundo que se hizo en Estados Unidos. Este año se repitió, no estuve, pero probablemente no habría mucha menos gente, habría igual unas 10.000 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues también el interés por parte de la comunidad médica, psiquiátrica, psicólogos, psicoterapeutas, y luego, por otro lado, de los propios usuarios de los servicios médicos y psicoterapéuticos, que luego, no sé si lo sabéis, pero cuando yo publiqué mi libro no estaba muy accesible esta información, pero es que hay documentales en Netflix hablando de todo esto, ¿sabéis, no? Que está el de cómo cambiar tu mente, que de hecho tiene un capítulo dedicado a la psilocibina, otro al MDMA, otro al LSD. Entonces, los propios usuarios, ¿no? Pues porque a Raúl le habrá venido alguno preguntando, a ustedes igual también, oye, es que esto documental, me he escuchado que esto puede ser útil para la depresión, para el estrés postraumático, entonces hay como también una presión, vamos a decir, o un interés por parte de las personas que son usuarias de los servicios, ¿no? Entonces, bueno, algunas personas se han enterado pues, por los usuarios, otras se han interesado por los artículos científicos, pues cada vez está llegando más gente a interesarte en este campo, ¿no? Entonces, y luego incluso hay estudios, pero esto no voy a entrar, para, digamos, estudiar creatividad y otras situaciones que no tienen que ver con personas que tengan condiciones psiquiátricas o problemas psicológicos o emocionales, ¿vale? Pero esto va a ser ya el futuro del futuro, no va a ser lo primero que se pueda hacer, pero es algo que, a lo que se apunta, ¿no? También, ¿no? Supongo que habréis escuchado hablar del tema de las microdosis también, entonces, bueno, digamos que es un campo emergente pues muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, he vuelto a poner presente porque todo lo que he hablado es el presente, pero presente extendido de los últimos 20 años, esto ya es el presente, ¿vale? El presente de dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Claro, es curioso porque, claro, en el fondo, todo este proceso de aprobar como fármacos estas sustancias está llevando mucho tiempo, está llevando 20, 25 años, ¿no? No, porque tampoco había ninguna empresa farmacéutica que quisiera poner todo el dinero que implica hacer esos estudios, porque son sustancias que están fuera de patente, tanto la MDMA como la psilocibina y otras. Entonces, durante estos años han sido organizaciones no gubernamentales, ONGs, que han ido consiguiendo dinero a través de donaciones para hacer todos los estudios de MDMA. Bueno, con la psilocibina ha sido diferente, pero digamos que primero fue mucho a través de donaciones toda la investigación, ¿no? Luego ahora han entrado varias empresas a querer, digamos, ver cómo se puede acelerar este proceso y comercializar estas sustancias, pero como se ha ido enlenteciendo, pues Australia ya en 2023, basada en la evidencia que existía y buscando algún resquicio legal en la ley australiana, pudieron, digamos, dar acceso, permitir a psiquiatras formados específicamente en psicoterapia asistida con psicodélicos a dar psilocibina y MDMA, ¿vale? Entonces, el primer país que decidió hacerlo oficialmente fue Australia. Entonces, Australia ya está formando personas, psiquiatras, médicos, psicoterapeutas, para que puedan hacer esto y dando permiso, digamos de una manera como muy estricta, pero a algunos psiquiatras y a su equipo interdisciplinar en la clínica donde ellos tienen el permiso. Entonces esto ya es una iniciativa que lleva 2 años en marcha, Australia, pero fijaros que ahora hemos pasado de que era solo Australia, perdón, a ver, bueno, en Estados Unidos también, en vista de que se iba retrasando esto que ustedes habéis escuchado, por otra vía legal, que es descriminalizar las sustancias,
consiguieron descriminalizar la psilocibina en formato natural en algunos estados. Oregón, creo que son 3 o 4 estados que ya lo han aprobado de los 52 que hay en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco el mismo proceso que se siguió con la marihuana medicinal antiguamente, ¿no? Entonces, estos estados que han descriminalizado la marihuana, la psilocibina, están haciendo formaciones, como Denver, Oregón, están haciendo formaciones de psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, para que puedan también facilitar experiencias con psilocibina en formato natural, los hongos, en estos estados de Estados Unidos, ¿vale? Entonces ya tenemos Australia, algunos estados de Estados Unidos, claro, después Suiza, sin decirlo, lo empezó a hacer también. Además, Suiza está fuera de la Unión Europea, con lo cual ellos también se miraron toda la ley sobre drogas y medicamentos y encontraron un resquicio legal que les permitía también, normalmente suele ser la vía del uso compasivo o lo que se llama uso compasivo, ¿no? Cuando hay evidencia de que una sustancia puede ser terapéutica, útil para algunas condiciones para las que no hay otros tratamientos útiles en ese momento, como es el caso de la depresión mayor, el estrés postraumático sin tratamiento, etcétera, pues se puede, digamos, considerar el aprobar, el dar permiso a algunas personas para que den esas sustancias que no son legales, ¿vale? Que no están aprobadas como fármacos todavía. Y esa vía que está explorando en muchos países. Entonces, Suiza, de hecho, lo iba haciendo prácticamente desde hace 10 años, si no 10 años, y es el país en este momento que más experiencia tiene en el sentido de más número de psiquiatras y psicoterapeutas que están pudiendo hacer este trabajo. De hecho, esta diapositiva está sacada de una presentación de una psicoterapeuta suiza. Esto fue en Barcelona en el año 2024, hace un año justo, y nos contó que ya se han tratado más de 1000 personas. Se empezó con LSD, porque también se hizo un estudio con terminales para el tema de la ansiedad existencial con terminales en Suiza. Entonces empezó con LSD para terminales y ahora tienen permiso para dar psilocibina, MDMA o LSD en base a las condiciones que hemos visto que ya hay evidencia, ¿no? Entonces, digamos que Suiza es el país con más recorrido. Puedo pensar que también, ¿por qué Suiza? Bueno, primero porque no está en la Unión Europea, no tienen que esperar a que todos los países hagamos todos los estudios, que esto sería aplicable a Latinoamérica, porque cada país, digamos, vais por libre también, o sea que podíais explorar estas vías que vamos a comentar ahora. Y también porque, claro, Albert Hoffman, que fue el que sintetizó el LSD, era suizo. Entonces, digamos que ellos tienen una digamos, experiencia, una educación y una cultura diferente al resto de países respecto a esta sustancia en particular y respecto a los psicodélicos en general, ¿no? Entonces ya tenemos Australia, tenemos algunos estados de Estados Unidos, tenemos Suiza, entonces luego ya esto es más reciente todavía, bueno, Canadá también, vía del uso compasivo y programas de, bueno, Special Access o Expanded Access, que entonces han conseguido también, esto es directamente de la página web en Canadá, donde está toda la información sobre esta vía y donde los psicoterapeutas y psiquiatras pueden paciente por paciente pedir este permiso especial. Entonces pasa por un comité de ética, igual que en Australia, y si les dan permiso, les dan la sustancia y se la pueden dar a ese paciente en particular para el que han pedido permiso. Entonces es como muy caso por caso, comité de ética de por medio, pero también en Canadá tienen experiencia, como venimos hace 3 años, de este programa de Expanded Access o uso compasivo, ¿vale? Entonces ya tenemos 4 países y este verano, de repente, en un momento, digamos, en un momento que decir en 3 meses, Nueva Zelanda también ha sacado una ley parecida a la de Australia, creo que solo con psilocibina, en Canadá es MDMA y psilocibina, creo que en Nueva Zelanda solo es psilocibina, en Australia es MDMA y psilocibina, y luego la República Checa también este verano ha hecho un cambio en la legislación, y pensar que la República Checa está incluso dentro de la Unión Europea, y aún así han encontrado un resquicio legal que les permite también, bueno, esto fue el momento en el que pasó por digamos, el Congreso, pero en 2026 ya va a haber personas, psiquiatras formadas, pasando por este comité de ética, etcétera, como en otros países, que van a poder dar psilocibina en contextos de medicina psicodélica o de psicoterapia psicodélica. Entonces Nueva Zelanda, República Checa y también Alemania este verano han buscado, digamos, también la forma de poder hacer esto, ¿no? Entonces ya estamos hablando que hay 6 países como mínimo que han buscado, digamos, entonces claro, esto sería que cada país, en este caso latinoamericanos, para los que nos están escuchando y para vosotras, centroamericanos, latinoamericanos, que cada país mirase las leyes correspondientes, ¿no? a cómo está, digamos,
porque digamos que suelen ser artículos que permiten entonces una sustancia regulada cambiarla de una schedule, como sería, de una lista a otra, y entonces a través de ese cambio la sustancia sigue siendo ilegal, pero permite que un poco como la medical marihuana, ¿no? Como la marihuana medicinal, ¿no? Que entonces simplemente la marihuana sigue siendo ilegal, pero permite su uso terapéutico en determinadas condiciones. Entonces esto un poco es el momento en el que estamos ahora, es decir, hay varias sustancias que están a punto de ser aprobadas como fármacos. Tenemos la ketamina, que ya está aprobada, y hay muchísimas clínicas y personas formadas para poder hacer tratamiento con ketamina, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Canadá. Desconozco la realidad de acá, pero sé que creo que hay como mínimo alguna, no voy a decir los países ahora por si acaso, no sé hasta qué punto son legales o zona gris, pero con la ketamina realmente cualquier país podría pedir los permisos porque es una sustancia legal, es una cuestión de burocrática más que otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que Guatemala, México, Colombia, Chile, Argentina podrían perfectamente, si quisieran, y hay interés, explorar esta vía, ¿no? Si quisierais. Y luego la otra vía sería realmente con estas sustancias de las que ya hay mucha evidencia, MDMA, psilocibina, explorar posibles vías de, mientras no se hayan aprobado como fármaco en Estados Unidos, que esto se pueda empezar a hacer, ¿no? Bueno, y luego estaría la vía de los estudios, que aquí Raúl pues también está muy interesado en este área. De hecho ya están haciendo algunas cosas aquí en el instituto, aunque más a nivel de investigación básica, pero luego, Raúl, si quieres, nos puedes comentar un poquito lo que ya estáis haciendo aquí. Entonces, bueno, la otra vía es realmente empezar a hacer estudios de psicoterapia con psicodélicos en cada país. Pero realmente no sería necesario que cada país los replicara. Una vez que ya esté aprobada como fármaco, pues realmente, pues como ha pasado con el esprobato, con la ketamina, pues otros países pueden decidir empezar a trabajar con estas sustancias, ¿no? Entonces, ¿el futuro cuál sería? Bueno, por un lado, el presente y el futuro es, claro, si estas sustancias se legalizan, claro, lo que va a hacer falta es personas que sepan, porque no estamos hablando de medicamentos psiquiátricos, es otra cosa. Entonces hay una parte subjetiva, una parte de acompañar la experiencia, una parte de preparación, de integración y idealmente de un acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, claro, lo que hace falta ahora es formar a personas que quieran dedicarse a esto, que es lo que en cada país que se ha mencionado se está haciendo, ¿no? Y bueno, desde nuestro instituto y otras instituciones como el CIES, que es donde yo me formé también parte de mi doctorado. Raúl se formó ahí también. Ellos empezaron el primer programa de formación en psicoterapia con psicólogos en el 2014, un poco anticipándose a lo que estaba ya a punto de pasar allí. Pensar que hay mucha gente que se formó en esas primeras promociones de esa formación en el CIES, que está en California, fueron los que luego hicieron de terapeutas, psicoterapeutas, en los estudios de psilocibina que se han mencionado, los estudios de MDMA, pero fueron también los que empezaron a abrir las primeras clínicas de ketamina en sus países, en Estados Unidos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es como, yo a veces hago la broma, ¿no? Es como aprender a hacer diseño de páginas web en el 95, que no había internet. No, bueno, había aquí internet, pero no es como ahora. Entonces, te podían decir, bueno, ¿para qué voy a aprender a hacer páginas web? Pero claro, luego en el 2000, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, esta es una metáfora que uso yo, que puede ser así o no, que de aquí a 5 o 10 años estemos en una situación donde todo esto realmente sea exponencial, pero digamos que lo que haría falta ahora realmente es esto, ¿no? Como enfocarnos mucho en la formación de profesionales y en explorar todas estas vías legales para poder realmente ver cómo aplicar o aterrizar esto a cada país, a cada región, ¿no? Y entonces, bueno, yo como futuro ahora hablo de, claro, os he hablado de psicoterapia psicodélica, yo hablaría de psicoterapias asociadas con psicodélicos, ¿no? Con todo lo que os he explicado, ya no es una única cosa, quiero decir, o sea, es como si dijéramos música clásica. Música clásica es una palabra genérica, pero luego dentro de la música clásica hay muchísimos subgéneros de música clásica, ¿no? Diferentes. Claro, esto es igual. Psicoterapia psicodélica sería un poco para entendernos de que es un tipo de psicoterapia o medicina psicodélica, ¿no? Un tipo de medicina o de psicoterapia que emplea estas sustancias como parte del tratamiento. Claro, si hablamos de psicoterapias con psicodélicos, estamos diciendo que hay muchas maneras diferentes de hacer esto. Porque no es lo mismo trabajar con una sustancia u otra, y no es lo mismo trabajar con depresión que trabajar con terminales, que trabajar con adicciones, ¿no? Esto, los que trabajéis con pacientes lo sabéis perfectamente, ¿no? No tiene nada que ver trabajar con alguien que está muriéndose que con alguien que tiene una adicción o con alguien que tiene un evento traumático que le impide hacer cosas en su vida, ¿no? Entonces, bueno, yo cada vez se va hablar más de este concepto, ¿no? De psicoterapias asistidas con psicodélicos en plural, porque realmente, y esto no lo he mencionado, pero claro, pensar que cuando ya entramos al apartado psicoterapéutico,
se está haciendo psicoterapia con psicodélicos desde todos los enfoques psicoterapéuticos, o sea, desde psicoanálisis, desde enfoques cognitivo-conductuales de tercera generación, desde enfoques humanistas, desde enfoques existenciales, transpersonales, combinación de diferentes enfoques. Se están empleando muchísimas herramientas psicoterapéuticas desde Internal Family Systems, Mindfulness, MDR. Entonces, bueno, realmente una vez que uno va investigando y explorando, es un universo muy amplio, ¿no? Entonces realmente yo creo que caminamos hacia aquí, ¿no? Hacia hablar en plural de esto, psicoterapia con psicodélicos o medicina asistida con psicodélicos. No sé cómo sería lo equivalente, lo tengo muy presente porque acaba de salir un libro que se llama así, Medicina psicodélica, ¿no? Que entonces sería, bueno, estaría la rama más psicológica, psicoterapéutica, pero también la rama más médica, y esto lo he mencionado, pero también hay estudios ahora para que las personas que han tenido un ictus se recuperen más rápidamente, porque se ha visto que también genera neurogénesis, estas sustancias. Bueno, hay estudios que tienen que ver más con otras condiciones que no son psicológicas o emocionales, sino más físicas o orgánicas, ¿no? Entonces, bueno, se están abriendo muchísimas puertas y avenidas, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una imagen, se la he cogido a Rick Doblin de MAPS, que es, bueno, cómo sería una clínica de psicodélicos en el futuro, donde ya no sería solo pues, ketamina, como empieza a ver ahora, sino donde habría pues, MDMA, psilocibina, y como se decía, pues se podría ampliar a, como he dicho antes, pues el 5-MeO-DMT, pues probablemente el LSD y otras sustancias psicodélicas, ¿no? Entonces, un poco, pues este es el futuro al que apuntamos. Yo creo que, imaginaos, Rick Doblin, que es uno de los pioneros en este campo, hace años decía, bueno, si hay un Starbucks, habrá una clínica de psicoterapia con psicodélicos. O sea, en un lugar, ¿no? Y si hay 25 Starbucks, habrá 20, o sea, porque digamos que a nivel de población y de interés por cosas de este tipo, pues lo calculó con los Starbucks, que lo podemos calcular con cualquier otra cosa, pero él decía, bueno, pues vamos a calcular cuántos Starbucks hay, esos serán las clínicas de psicoterapia con psicodélicos que habrá en Estados Unidos, o en México, o en un lugar, ¿no? Porque ya os he dicho que realmente el target potencial es muy elevado, o sea, estamos hablando de muchísimas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería, bueno, del futuro, pues por resumir también, aprobación en los próximos años de estas sustancias, MDMA, psilocibina, más a corto plazo, 5-MeO-DMT, LSD a medio plazo, pero podríamos estar hablando del 2030, aquí a 5 años, desarrollo de diferentes modelos y formatos que regulen el uso de esta medicina psicodélica y psicoterapia con psicodélicos en diferentes países, ¿no? Porque esto cada uno tendrá que ver luego cómo se aterriza. Apertura de clínicas especializadas en ofrecer psicoterapia con psicodélicos con sustancias diferentes y para el tratamiento de un amplio abanico de condiciones y problemas psicológicos y emocionales. Y de ahí esto se deriva en que sería empezar a hablar de psicoterapias con psicodélicos, ¿no? Otro investigador, David Nichols, que es bueno, químico y farmacólogo, de hecho él me decía, cuando le preguntaba por el futuro, me decía, bueno, acabará viendo el departamento de medicina psicodélica en las facultades de medicina. O sea, todo esto ya no es científico lo que estoy diciendo, esto ya es hipotetizar, pero quiero decir que realmente si esto realmente fuera tan poderoso o realmente tan útil a nivel terapéutico como indican muchos de los estudios, pues sería un cambio de paradigma dentro de la medicina y la psicoterapia o una cosa nueva a añadir dentro de lo que ya existe, ¿no? Pues, y eso se traducirá pues, probablemente en el departamento de medicina psicodélica en las facultades de medicina y en el departamento de psicoterapia con psicodélicos en las facultades de psicología, ¿no? Pero bueno, esto yo os digo que ya es hipotetizar, ¿no? Pero donde estamos es en este momento como todavía bisagra de ver realmente pues cuándo se aprueban las sustancias y cómo cada país va decidiendo pues cómo... Y esto, los que habéis seguido un poco, que de hecho yo no lo he seguido, pero el tema de la marihuana médica, esto se puede ver muy claramente, ¿no? Empezó en California, luego todo Estados Unidos, y luego de ahí se fue expandiendo, pues Uruguay fue el segundo país que decidió cambiar la ley para poder facilitar el acceso, luego fueron países europeos, Canadá. Entonces, bueno, ahí ya tenemos un ejemplo de cómo algo que empieza en un lugar con unos cambios legislativos y una investigación, pues se ha ido expandiendo, ¿no? De hecho, el otro día iba caminando por aquí con un compañero y hay tiendas que venden CBD, ¿no? En México, en Ciudad de México, ¿no? El CBD es un componente de la marihuana, ¿no? Entonces, si esto es totalmente legal, bueno, esto que se ve ahora con el CBD y la medicina, la medical marihuana, probablemente sea lo que acabe pasando de aquí a 5 o 10 años con todo esto que estamos hablando, ¿no? Y mira, justo media hora, ¿eh? Oye, justo una hora, he dejado media hora para las preguntas. Entonces, pues sí, pues el curso que comentaba Raúl, Iván, Escamilla, que ofrecemos. Si estáis interesados, interesadas, también nos podéis preguntar, me podéis preguntar a mí, bueno, o a Raúl, que ha sido alumno, pues os puede dar su perspectiva también. Hay algún exalumno también por aquí en el público, que lo ofrecemos cada año y dura
10 meses en formato online. Pero de hecho también estoy aquí ahora porque bueno, los que hicieron el formato online, que tenemos también el formato semipresencial en Barcelona, querían recibir la parte presencial, entonces nuestra idea es ir viniendo bueno, cada año a poder ofrecerte en la parte experiencial y presencial del posgrado a los que hagan el curso de especialización online, pero bueno, digamos que este curso ya es muy completo en sí mismo, ¿no? Y un poco recorremos todo lo que os he explicado en una hora, pues durante 9 o 10 meses, no solo conmigo, sino con todo un equipo de expertos en el campo, ¿no? Tanto hispanohablantes como de otros países de lengua inglesa, todo traducido al castellano. Y bueno, pues no quiero tampoco hablar mucho no voy a hablar de mi libro, que decían. Entonces, bueno, aquí sí que tenéis los datos también de mi instituto, correo electrónico, página web, por si nos quisierais contactar, si me quisierais contactar. Y bueno, sobre todo, pues gracias por vuestra asistencia de nuevo y ahora tenemos un tiempo para conversar, ¿no, Raúl? ¿Media hora, un poquito más? Sí, media hora o el tiempo que se pues requiera. Cualquier pregunta, duda, comentario, reflexión, puedo volver a alguna de las diapositivas también si queréis de la presentación, pues adelante.